Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto reintegrarme a este gran equipo. Guamansi Rodríguez, Rafael García Villegas, también por allá. Hola, saludo con muchísimo gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Arrancamos la semana con el placer de siempre de recibirlos en esta que es su casa y estrenando un mural a propósito de algo que se va a estar inaugurando en prácticamente 3 días. El próximo jueves arranca la FIL, la Feria Internacional del Libro, en el Palacio de Minería. Así es, nos referimos a la feria de mayor tradición en la Ciudad de México y que bueno, de alguna manera este modelo que ha colocado la FIL poco a poco fue detonando otras ferias del libro que afortunadamente hoy tenemos en diferentes partes del país. Todavía faltan algunos lugares que se ven beneficiados, pero lo importante es que hay una mayor diversidad. Tal vez un calendario un poco difícil para los que se dedican a esto, bueno, pero son qué 1300, bueno. Son 1.300 actividades. 1.300, o sea, imagínense, nada es más un universo, ¿no? Para nada más hacer la selección de qué es lo que uno quiere visitar, hay 424 editoriales que presentan, como recientemente nos platicó su director Fernando Macotela, hay de todo, hay cuestiones de ciencia, no nada más lo literario, digamos, propiamente dicho, sino que hay muchos otros temas que pueden interesar a gente adulta, a jóvenes, a niños, así que hay que ir con toda la familia. Ingeniería, también un tema muy importante. Exacto, y ahora que menciona Rafael lo de ingeniería, por supuesto, porque está en el Palacio de Minería, que pertenece a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, también es un espacio en donde las novedades editoriales de la UNAM tienen una presencia fundamental, muy, muy importante, y hay que considerar que la UNAM, solo la UNAM, tiene aproximadamente unas 500 novedades editoriales al año, o sea que hay mucho que ver. Y sin pasar por alto, esto que también tenemos aquí en el mural, el edificio diseñado por Manuel Tolsá. Ahí nada más, bueno, que es histórico, es emblemático y es verdaderamente... Arquitecto valenciano extraordinario, que dejó una gran huella en la Ciudad de México. Bueno, una huella tan grande porque el palacio es neoclasicista. ¿Qué significa? Que cuando construyó Tolsá este palacio en la entonces Ciudad de México, la Ciudad de México estaba en la vanguardia artística del mundo en ese momento. De hecho, cuando viene Alexander von Humboldt, ve la catedral y dice, sí está barroco, está bien. Este palacio, hay muchas ciudades en Prusia, que él era pruso, dice, hay muchas ciudades en Prusia que no tienen esta arquitectura. Exactamente. Lo tenemos aquí gracias a Tolsá. Bueno. Y a propósito de celebérrimos personajes, vamos a platicar, y lo hemos venido haciendo desde la semana pasada, de un gran poeta, Carlos Pellicer. En el segundo día de actividades de las jornadas pellicerianas en la Ciudad de México, la Casa de Cultura del Estado de Tabasco abrió su recinto para honrar al poeta, museólogo y político tabasqueño. En el evento abierto al público, poetas invitados, en su mayoría tabasqueños, conversaron sobre la vida y obra de Pellicer, además de recitar y dar vida a sus poemas. Hay una singularidad y es como ves las imágenes de los versos de Carlos Pellicer y son como muy hermosas y están como muy repletas de naturaleza, de elementos como aire, tierra, fuego, agua, los reflejos. Carlos Pellicer lo que hizo fue ponerle nombre al paisaje y le permitió, sobre todo para nosotros los tabasqueños, permitir que el agua se volviera no una parte de nosotros porque ya lo era, pero nos permitió ser los maestros del agua, ser no solamente los rehenes del agua, ¿no? Sino pudimos tomar esa agua y decir, sí, esto soy yo, ¿ok? Y esto que soy yo es hermoso y nos sirve a todos. Durante la reunión, los invitados también hablaron del legado de Pellicer a los jóvenes poetas, además de su herencia más allá de las letras. Creo que sí es como muy palpable y hay una herencia, creo que casi mística de Carlos Pellicer hacia los demás poetas jóvenes que están empezando, incluso sin saberlo, ¿no? Uno tiene como, y creo que es esta parte de la naturaleza o como de este mundo tan singular que es Tabasco. Hablar o sobre todo honrar, ¿no? No solo la memoria, sino la obra de Carlos Pellicer, su ímpetu por hacer nuestro el paisaje, por ser capaz de traernos no solamente palabras, sino Carlos Pellicer edificó poemas. Es decir, La Venta, por ejemplo, se la debemos a él. La Venta, este museo arqueológico único en el mundo,
donde las cabezas olmecas, es decir, la cultura madre de América, se pone al alcance del mundo. Es un gran poema arqueológico que hizo Carlos Pellicer. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, seguimos platicando acerca de este acontecimiento que tuvo lugar en 2 partes de nuestra República. Así es, ya les comentábamos a todos ustedes la semana pasada y compartíamos algo de lo que ocurrió en Villahermosa. Bueno, esto también, Pellicer, tiene su reflejo en la Ciudad de México, como acabamos de ver. El legado que el escritor Carlos Pellicer imprimió a las letras nacionales fue el eje temático del último día de las jornadas pellicerianas en la Ciudad de México. El trabajo poético y político del autor tabasqueño se recordó en palabras de colegas y amigos como el escritor Dionisio Morales en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Fui su secretario en un tiempo, entonces tuve el privilegio de abrir en una carta que le había mandado López Mateos cuando ya era presidente electo, haciéndole la invitación que si quería ser director de Bellas Artes o embajador de México en Francia. Y Pellicer me dictó la carta donde rechaza los 2 cargos. El de director de Bellas Artes, él ya había sido, aunque no se llamaba así en ese entonces. Y además, dice, él tenía un dolor en su columna que lo molestaba y dice, no puedo estar sentado tanto tiempo en la burocracia. Dijo que mejor se quedaba en México para trabajar por México. Por su parte, la escritora Cari Cerda se refirió al acercamiento que tuvo el poeta de América con la naturaleza y la estética de las palabras. Cuando describe el paisaje circundante, también reconstituye el imaginario colectivo. Al ponerle palabras, permitió el acceso a sus más intrincados aconteceres y misterios. La naturaleza se volvió más cercana y, a pesar de sus embates, menos temible. Con él empezamos a descubrir la pertenencia y el arraigo. El narrador y poeta Ramón Bolívar aseguró que Pellicer fue un escritor que encabezó la verdadera vanguardia, integrando a su obra el americanismo, la religiosidad y el neoclasicismo. Nos dice Pellicer, toda la tristeza del pueblo es la mía, y nos enseña aún que esa tristeza debe ser la nuestra. Llama a hacer de la esperanza una alegría continental. Lo seguimos, a pesar de que vemos que la esperanza se nos va muriendo de amargos y pobres que estamos. Ahora, en estas jornadas, la voz, la palabra, la presencia de Carlos Pellicer ha vivificado los poderes en nuestra conciencia. Que se clausuren, pues, abriéndonos caminos de humana dignidad con versos suyos. Y que hablen también los jóvenes, para que veamos cómo a través de los años, cuando una obra poética está bien basificada, puede trascender su tiempo como lo ha hecho Pellicer. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, qué buena oportunidad de leerlo, de releerlo, de disfrutar de esta poesía que está llena de colores, de sensaciones, de vastedad, que es muy rica, que es muy envolvente. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color si todo lo que toco se llena de sol? Así es, wow. Y bueno, también veíamos ahí en la ilustración de la nota esquemas para un hada tropical que está dedicado a Jorge Cuesta. Estamos hablando de Pellicer, como lo subraya Rafael, lleno de color, lleno de luz, lleno de sol. Entonces, sí, realmente es maravilloso, ojalá y lo que acabamos de compartir con ustedes, si no lo conocen, lo lleve de nuevo a sus páginas. Prácticas de vuelo, por ejemplo. Y seguimos platicando de literatura porque a través de un nuevo taller, la Dirección General de Bibliotecas busca incentivar la lectura en un sector que es fundamental. La General de Bibliotecas presentó el programa piloto del taller Cruzadas por la Lectura. Programa cuyo objetivo es propiciar un diálogo entre las bibliotecas públicas y escolares con los profesores y alumnos para incentivar la lectura desde la más temprana edad. Esta es parte de la Estrategia Nacional para el Fomento de la Lectura, en la que en una primera etapa se capacitaron a 1,785 normalistas para dar talleres de fomento de la lectura en bibliotecas públicas. Hoy iniciamos una segunda etapa,
en donde ya los profesores que en un momento fueron normalistas, pero que están en frente a grupo, se acerquen a la dirección general para tomar esos mismos talleres adaptados a las necesidades del aula para que se conviertan en cruzados por la lectura. La capacitación se llevará como piloto con los maestros del Centro de Actualización al Magisterio de Atizapán y posteriormente a un nivel estatal, iniciando con el Estado de México. La meta es que al final del año logremos que las 32 coordinaciones estatales más los bibliotecarios hayan hecho una unión con los profesores de primaria y secundaria y se estén retroalimentando con las habilidades que tiene el bibliotecario para el fomento a la lectura y las necesidades y las peculiaridades que muestren los profesores de primaria y secundaria para enseñar a leer, para mejorar sus habilidades de lectura. La Dirección General de Bibliotecas hace entonces una invitación a todos los profesores de nivel básico a que se sumen a la Estrategia Nacional de Lectura y a utilizar las bibliotecas como una herramienta diaria para desarrollar sus labores docentes. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues este es un acercamiento porque de verdad no puede ser posible que los niños no estén leyendo. Esto nos da opciones para la vida, nos da información para toma de decisiones y si no empiezan a leer de niños, después es muy complicado que adquieran ese hábito. Y además creo que hay una cosa muy interesante cuando estamos hablando de la lectura, cuando estamos hablando de la poesía. Dos cosas. Uno, la posibilidad de imaginar, enseñarnos a imaginar algo que va mucho más allá en este tiempo de personas en cautiverio a través de las imágenes. Y por el otro lado, los universos y los mundos posibles distintos a nuestra cotidianidad que nos muestran que hay algo más allá de aquello lo que vivimos cotidianamente, ¿no? Por eso hay que leer y aquí aportamos siempre granitos de arena, no solo cubriendo la FIL de Minería. ¿Qué les parece darse una vuelta mañana a la presentación de la colección de narrativa Vindictas, que se va a llevar a cabo en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario? Esta colección busca rescatar el trabajo de importantes autoras relegadas del ámbito literario y mostrar la alta calidad de sus obras. Así es, y bueno, en esta actividad van a estar presentes diferentes personalidades que tienen que ver lo mismo del mundo académico como del mundo literario. Ejemplo de ellos son Tita Valencia, Marcela del Río y Ave Barrera. Y también les cuento que va a estar por ahí una destacada actriz, Karina Gidi, que va a estar dando lectura en voz alta de algunos de los libros que estarán presentándose. Esta es una colección que la UNAM de verdad está haciendo un trabajo muy interesante. Muchas autoras que fueron editadas y por cualquier circunstancia olvidadas. Mañana, 18 de febrero, en punto de las 7 de la noche, no se lo pierdan ahí en el Centro Cultural Universitario y van a poder saludar a algún reportero de Canal 22 que seguramente también estará dando seguimiento. Con ese incentivo yo creo que... bueno, ¿qué más puedes pedir? Con eso nos vamos a una pausa. Una pausa. El Colegio Nacional dio a conocer las actividades agendadas para este 2020. Algunos de los temas a tratar son, por ejemplo, la equidad de género, muy importante, y la realidad social de México, ya hablando de un contexto mucho más amplio. Con el lema Libertad por el Saber, el Colegio Nacional presentó su programa de actividades del 2020 en el que destaca la conferencia concierto Lenguaje Incluyente Mujeres Excluidas, coordinada por la lingüista Concepción Company, y la realización, por primera vez, del proyecto Ven a Platicar con UN, a través del cual el público podrá conversar de manera directa con especialistas de diversas disciplinas los primeros martes de cada mes. Quisiera destacar primero el encuentro Libertad por el Saber, que será nuestro quinto encuentro Libertad por el Saber, y esta vez va a estar dedicado a problemas de sustentabilidad. Ecología, sustentabilidad, cambio climático, el problema del agua. Lo está coordinando Julia Carabias junto con otros miembros. También quisiera destacar que hay una agenda de género sobre equidad y básicamente más que de equidad, la realidad de México es desigualdades. Estamos por sacar un libro coordinado por María Elena Medina Mora, Linda Manzanilla y por mí misma, que fue resultado de unas jornadas que realizamos a inicios del año pasado, que se llama Desigualdades, Mujer y Sociedad. México tenemos
peor incorporación de la mujer al mercado laboral, mujeres preparadas, cualquiera que sea su preparación, que Chile, que Uruguay. Un ciclo de arqueología y hallazgos recientes, uno de viernes de biología, mesas redondas en torno al centenario luctuoso de Venustiano Carranza, un ciclo de conferencias que conmemorarán el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, así como el ciclo Gramática en la construcción histórica de México, integran las más de 400 actividades que el Colegio Nacional programará para este año. Serán 10 conferencias y básicamente lo que voy a mostrar es que muchísimas veces la lengua me anticipa hechos históricos. Por ejemplo, la lengua de México se vuelve mexicana totalmente en el uso y abuso de diminutivos. También voy a mostrar grandes momentos históricos políticos, o sea, qué suponen las reformas borbónicas para el afianzamiento lingüístico en México. El programa completo podrá consultarse en la página colnal.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Desde la caricatura, Rafael Barajas, el Fisgón, realizó un amplio análisis e investigación al periodo revolucionario de Francisco Indalecio Madero. Francisco I. Madero, al llegar a la presidencia, decretó un periodo de libertad de expresión. Sin embargo, sus opositores emprendieron una campaña mediática en su contra. Las principales publicaciones antimaderistas fueron Multicolor y El Aguizote. Así lo deja ver Rafael Barajas, el Fisgón, en la investigación histórica que ha emprendido sobre la caricatura mexicana. Yo lo que hice fue investigar las revistas de caricatura de la época y lo que hice fue, entre otras cosas, ver cuál es el discurso que tienen estas caricaturas y rastrear el dinero, ver de dónde salía el dinero que financiaba las revistas. De modo que pues se trató de una campaña, es decir, la conclusión es clara, se trató de una campaña muy bien orquestada por las oligarquías porfirianas, con actores específicos, con grupos de interés específicos, que desde el primer momento buscaron derrocar a Francisco I. Madero. La investigación que realizó ha sido publicada por el Fondo de Cultura Económica en el libro El linchamiento gráfico de Francisco I. Madero, el cual comprende de 1908 a 1913. La campaña de prensa contra Madero fue muy probablemente la primera gran campaña de descrédito orquestada por la prensa, orquestada por la gran prensa a nivel internacional. Chomsky dice que la primera se dio en Estados Unidos en 1917, pero esta fue en 1911, 1912, 1913, ¿no? Y yo estoy convencido de que en esta campaña participaron estrategas, expertos en propaganda política. Yo creo que es importante conocer este periodo de la historia para entender lo que ha ocurrido no solo en México, sino en toda América Latina en los años recientes, ¿no? Estas campañas de descrédito forman parte del arsenal ya convencional de los golpes de Estado. Noticias 22, Alberto Aranda. Y bueno, eso no solo le pasó a Madero, también a Emiliano Zapata. Hay un libro también muy interesante que se llama Atila de Plata, en donde se analiza cómo fueron utilizadas las fotografías de Zapata, dependiendo el periódico, si estaba a favor de los revolucionarios o estaba a favor de los conservadores. Y realmente era una forma en la que también se fue modificando la imagen de Zapata y por eso el título Atila, porque así es como lo bautizaba la prensa, como este despiadado personaje, ese uno que había llegado a Europa en la Edad Media, al final de la Edad Media, que incluso Dante Alighieri en su Divina Comedia lo condena. Y en uno de los círculos del infierno, ahí donde están los mares de sangre y los centauros se los están flechando, ahí el propio Dante castiga, da por hecho que Atila está allí ahogándose permanentemente. Bueno, así veían también aquí la prensa a Emiliano Zapata. Cambiamos de tema de manera radical y nos vamos a lo que ocurrió este pasado fin de semana, el Carnaval de Baidora 2020.
¿Qué tal amigos de Noticias 22 Digital? Nos encontramos en la 8ª edición del Carnaval de Baidora aquí en las Estacas de Morelos, un festival que se distingue por hacer la unión entre la naturaleza y el público. ¿Cómo? Reduciendo la huella de carbón durante todo el fin de semana. Acompáñenos a ver qué nos encontramos aquí. Está perfecto, me encanta. Está súper bien, con todo el aire de la gente, la música, todo está genial. Primera vez, pero ya el año pasado quería venir, pero todavía como que no conocía, no tenía tantos amigos que vinieran y ya esta vez armamos el grupo que sí antes de ayer. Así vamos y ya vinimos. Baidora no solamente se trata de música y actividades acuáticas, también se pueden encontrar talleres, conferencias y arte. Platicamos con Carmín Gortes, quien es una artista plástica de Guadalajara y que presenta por primera vez su arte aquí en Baidora. Mi obra se llama Piñata y cada una de las esculturas les llamo tiliches porque está hecha de materiales que la gente tiene olvidados en su casa. Son piezas con mucho corazón y son súper manuales, entonces tienen mucha intención y tiempo de por medio. Y me encanta que la gente esté en contacto con ellos también, ¿no? Como romper esa estructura del arte que solo lo ves de lejitos. Entonces ahora que se puede convivir, que te puedes aventar encima de uno de ellos, que lo puedes tocar, que sientes las texturas, creo que es algo también muy, muy bonito que da el material con el que los hice. Es como una manera de unir a la comunidad de Baidora. Pues realmente venimos por el ambiente, por el balneario, por todo eso, ¿no? No estamos aquí como tanto porque conozcamos a algún artista. Bueno, al menos yo. Es lo importante de un festival, conocer también esas que de repente están en letras chiquitas y que decimos, no, yo llego hasta las 7 porque a las 7 empieza lo bueno. No, lo bueno puede empezar desde temprano, desde el inicio, pero es cosa de que nos demos chance de conocer nueva música, ¿no? Y ahora nos encontramos con Son Rompepera, una banda del Estado de México. Bueno, pues cuéntame un poquito sobre cómo surge su banda y un poco de su historia. La fusión surge por viajar a Chile en el 2017, encontramos nuevos ritmos que sí llegan a México pero muy escasos, entonces nos empapamos de música como es cumbia peruana, más cumbia colombiana, y tocar con amigos allá te aprendes mucho de estar, y eso es lo que estamos fusionando con nuestra banda. Quisimos experimentar un poco con las temáticas que teníamos nosotros de gustos personales, como ya lo mencionas, el punk, el psychobilly, rockabilly, y nosotros lo que hicimos fue como juntar un poquito más las ideas musicales con el folclore de la marimba que nosotros teníamos hace años, y salió Son Rompepera. ¿Y cómo se sienten de estar aquí ahora en Baidora? Nos sentimos muy bien, es la primera vez que estamos aquí y como que es una cosa para nosotros, algo, dirían los amigos chilenos, muy foca, algo muy, muy bonito, y la neta, qué gusto estar el Son Rompepera aquí, nos sentimos bien chingón aquí con ustedes. Cerca de 12,000 personas fueron parte de la 8ª edición de Baidora. Artistas de talla nacional como internacional fueron los encargados de poner el ambiente. Nosotros terminamos aquí, pero la fiesta continúa con el primer concierto en México de Erykah Badu. Para esta y más cobertura, síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, pues es muy interesante, se pone bueno. Se ve, Sí, ¿no? y además lo que es interesante en Baidora es la curaduría musical, que en esta época en donde todos los festivales se parecen un poco y ahora cualquiera puede estar alineado en cualquier festival, ofrece cierta diversidad sonora interesante Y luego para un investigar, chapuzoncito, ¿no? El escenario natural yo creo que le da una plusvalía interesante a este encuentro, que bien reflexionabas, también es reflejo de la globalización musical, juvenil, cultural que se vive en estos años. El concepto de espectáculo ya es igual en cualquier parte del mundo. En fin, antes de la pausa les recordamos que terminando Noticias 22, arranca Debate 22 los lunes con Javier Aranda Luna, hoy un tema que está coyuntural en lo que hemos visto y lo que se lee diario en la prensa, violencia contra las mujeres y embarazos adolescentes.
Es un temazo porque si bien lo que nos importa es aquello que está inmediato a nosotros, y me refiero a nuestro país, estamos en una región a nivel mundial. Cuando me refiero a región, estamos hablando de América Latina, en donde esto es verdaderamente, si se puede utilizar la palabra, que no es así, pero estamos ya frente a un caso de salud pública brutal en la región y por supuesto en nuestro país, que es lo que nos importa, es algo que debemos reflexionar constantemente. Nos vamos a la pausa, volvemos. Leonel Maciel nos comparte una retrospectiva de más de 4 décadas de historia. Leonel para mí es un hermano mayor, es un hermano... En el Museo Nacional de Arte se presentó el libro Leonel Maciel, El buscador impertinente, una colección de la obra del pintor guerrerense desde la década de los 60 hasta la fecha. Pese al título del libro, Maciel asegura nunca haber buscado nada como pintor. Su obra fluye libre y espontáneamente a partir de vivencias y recuerdos. Para mí pintar es como el respirar. Necesito estar pintando. Y aquí no intervienen ni las crisis físicas, ni emocionales, ni económicas. No busco, yo dejo que eso fluya a través de mí. Hay una emoción, un sentimiento, alguna idea que entra y que después esa idea va cuajando. A veces creo que la voy a poner muy clara en la tela o en el papel, lo que sea, y resulta que no sale. Vuelvo sobre los pasos hasta que esa idea sale o la dejo. Originario de la Costa Grande de Guerrero, creció en un mundo lo más natural posible, donde de manera espontánea empezó a hacer sus primeros dibujos. El río, el mar, los esteros, así es que todo era una vida bucólica, ¿sí? Y allí pasé mis primeros años, allí empecé a dibujar. ¿De dónde me viene eso? No sé. A lo largo de los años, Maciel ha cambiado drásticamente de estilos, generalmente cargados de elementos y colores saturados, siempre manteniendo una maravillosa coherencia entre la realidad y la imaginación. Sin la imaginación no se llega a nada. Es la imaginación lo que nos impulsa a hacer cosas, pero la imaginación siempre se nutre de la realidad. Sin la realidad, sin esto que estamos viendo, nuestra imaginación no funciona. Necesitamos ver, vivir, para que nuestra imaginación florezca. ¿Dónde estaría, digamos, Gargantú y Pantagruel si su autor no hubiera vivido esos ágapes? ¿O dónde estarían 100 años de soledad si García Márquez no hubiera estado en Guerrero o en su Colombia natal, donde oí historias, viví historias? Y su imaginación se fue nutriendo hasta armar ese hermoso rompecabezas que es 100 años de soledad. Leonel Maciel se define como un pintor hedonista, que cree que el sufrimiento no debe de regir la existencia humana, sino más bien el erotismo, la celebración, el juego, la risa o, en otras palabras, la felicidad de vivir. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, seguimos hablando de arte en otro contexto. Gabriel de la Mora reflexiona sobre la autenticidad del arte con esta nueva exposición que justo se titula Originalmente Falso. ¿Cuáles son los límites de la originalidad en una obra de arte? ¿En qué medida los materiales de una pieza determinan su autenticidad? Originalmente Falso es el nombre de la exposición que ofrece el Museo Nacional de Arte del creador Gabriel de la Mora. El proyecto surge hace 10 años, en 2010, y justo 10 años más tarde se presenta aquí en diálogo con obras originales del MUNAL. La exposición cuenta con 62 obras, 34 son obras falsas transformadas como originales de Gabriel de la Mora, de mi autoría. Al surgir la serie, pues me interesaba cuestionar si existe la originalidad, qué es la originalidad o qué nos hace originales para generar conceptos o ideas originales de alguna forma, qué es la mentira, qué es la falsedad, cuántas obras originales en realidad son falsas y cuántas obras falsas podrían ser originales en realidad, qué es una copia y de alguna forma también empezar a cuestionar y tratar de expandir y dar nuevas posibilidades a la pintura, el dibujo y la escultura. El primer criterio fue la importancia de los artistas,
poder crear un diálogo en donde la colección del MUNAL pudiera quedar valorada en su importancia histórica y estética, porque justo algo que marca la obra de Gabriel en función de estar hecha a partir de las piezas de artistas falsificados en altos números en México y en el mercado en general en el mundo, nos revela esto también la trascendencia de esta colección, la colección que resguarda el MUNAL. Procuramos hacer un diálogo uno a uno, que hubiera un Ángel Zárraga respondiendo a la obra AZ, ¿no?, de Gabriel de la Mora. Pero el trabajo que de la Mora realiza en la serie que ahora exhibe no solo se trata de una reelaboración material de las piezas, sino de una exploración del mercado del arte. El artista se dio a la tarea de sacar del circuito obras falsas adquiridas por grandes sumas, ya fuera comprándolas, recibiéndolas en donación o intercambiándolas por obras propias para reelaborarlas y regresarlas al mercado del arte, como dice él, como originales de Gabriel de la Mora. Hay piezas en donde utilizo fuego o fumage, que es humo. Hay algunas obras donde raspo la imagen para dejar la tela raspada y únicamente la firma. Y con ese raspado voy con un alquimista donde a través de procesos químicos descompone todos estos residuos y me da 1.6 gramos de pigmento que se mezcla con aceite de linaza para volverlo a convertir en un óleo y transformar una imagen en un monocromo y un falso de algún autor, Frida Kahlo, en un original de Gabriel de la Mora y se reinserta en la serie. Gabriel de la Mora dice concebir el arte como una energía de la cual el artista puede disponer para marcar una impronta en sus piezas. Este concepto parece coincidir con la idea de aura, planteada por Walter Benjamin. Hay un tercer elemento que bien lo dijiste y Walter Benjamin lo menciona como aura, pero yo le daría el tono de energía. Yo creo que los objetos, las cosas, todo es una energía y una persona puede ser sensible a cierta energía o no, y yo creo que tiene que ver, los falsos también tienen una energía, los originales también tienen otro tipo de energía. Quizá los falsos hechos originales tienen otro tipo de energía y el factor energético creo que es un elemento muy interesante. Originalmente falso, se exhibe en 4 salas del Museo Nacional de Arte hasta el 26 de abril de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, se ve interesante visitar esta exposición. Vamos ahora con el teatro. ¿Qué es lo que nos permiten las expresiones artísticas? Pues mucho de ello también es cuestionarnos quiénes somos, qué hacemos y qué damos por cierto. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con ello. Cómo nace el machismo o cómo hay muchos de nuestros actos que son actos machistas. En la Sala Salvador Novo del Teatro La Capilla, los días martes del mes de febrero hasta el 7 de abril a las 8 de la noche, se presenta la puesta en escena Una buena madre, obra cuyo objetivo es hacernos caer en conciencia de cómo las madres suelen ser en ocasiones sobreprotectoras e incluso en muchos casos son las que propician el machismo en los hombres. Todo con un toque cómico donde se retrata ese amor incondicional que nos brindan nuestras madres. Tener un hijo hizo que mi mundo girara a otra velocidad. Este proyecto se llama Una buena madre y surge a partir de una beca que me da el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y yo decido escribirla y actuarla. La codirijo junto con Juan Carlos Vives. Es una historia, la historia de una madre que nos va contando todo lo que va pasando con respecto a su hijo, cómo lo educa, qué tipo de educación ha tenido ese niño y bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta cuál es su relación con él y qué es lo que pasa cuando este niño crece. Es que Leo esperaba que yo le quitara el pañal para hacerse pis. Es una obra donde las mamás evidentemente se van a identificar, pero no solamente ellas. Nosotros podemos identificar a nuestra mamá en algún momento, en algún aspecto, siempre, ¿no? Todas las mamás hacen todo lo mejor por educar a sus hijos y bueno, este es el caso de Mariana, que hace todo lo mejor por educar a su hijo. Agarraba una toallita húmeda, abría el pañal y sin más remedio yo... ¡Ah!
Yo vomitaba. Y no es que me diera asco limpiar lo que con tanto amor mi hijo me regalaba desde sus entrañas. Este monólogo está inspirado en el monólogo de una madre, escrito por Dario Fo y Franca Rame, donde vemos justamente qué es lo que pasa con una madre, o desde el punto de vista de una madre, con la violencia hacia las mujeres, ¿no? ¿Dónde la aprendimos? ¿Quién nos la enseñó? ¿De dónde la heredamos? ¿No? ¿De dónde la heredamos? Claro. Justamente. Puedes tener 40, 50 o 60 años, pero cuando muere tu mamá, por primera vez entiendes el significado de la palabra orfandad. Con información y texto de Héctor Martín del Campo, Óscar Helguera, Noticias 22. La extraño mucho. Bueno, ahí está otra pieza que no escapa a la realidad cotidiana y yo creo que esa función, aquí insistimos mucho en eso, tiene el arte, la creación artística, de permitirnos ver las cosas desde otro ángulo. Bueno, los espejos a veces para reconocernos no de la mejor manera, no como en la foto de Instagram, son duros, ¿no? sino realmente feos, ¿no? Sí. Hay que asumirlo. ¿Una pausa? Sí, una Volvemos. pausa. Continuamos aquí en Noticias 22. Rafael, ¿y qué te parece si vamos a conocer la obra de Luis Moro? Me encanta porque es una reflexión sobre cómo la naturaleza se puede adaptar a las grandes ciudades. Me encontré que en medio de la calle Insurgentes los sonidos de los animales que vivían en un pequeño rincón, en como 4 o 5 árboles, tenían más fuerza que toda la ciudad, ¿no? Los animales claman su voz, su grito y se adaptan a esta jungla de asfalto, ¿no? Con la exposición titulada Resistencia Animal, el artista español con residencia en México, Luis Moro, nos invita a reflexionar sobre la adaptación y lucha del medio natural para sobrevivir dentro de las grandes urbes como la Ciudad de México. Una serie de instalaciones, dibujos, pinturas y paisajes sonoros que generan conciencia de la vulnerabilidad del medio natural, así como de su fuerza. Todo mi trabajo siempre ha sido una mirada a los ecosistemas, a la fragilidad de ellos y a la biodiversidad, del delicado equilibrio medioambiental que, como bien sabemos, el Valle de México pues es quizá de los lugares del mundo que más fuerte ha sido ese crecimiento, ¿no? Para el artista segoviano, la ciudad es en blanco y negro y la natura la pinta con su color. Es una metáfora de lo que está pasando en el planeta, que donde entra el hombre también se acaban quemando los bosques por diferentes motivos, a veces intencionados, otras veces indirectamente, se producen los incendios. Entonces, como todo es gris, excepto la parte donde está el ciervo, que esa es la parte como que de su pequeño hábitat y que es el que él intenta defender de alguna manera, ¿no? Haciendo también uso de la tecnología de realidad aumentada en 3D, algunas de las imágenes cobran vida. Con un dispositivo móvil y una aplicación, el espectador puede sumergirse a una experiencia multimedia que enriquece el mensaje de su autor. Te permite también contar otras historias que la pintura, al ser 2 dimensiones, no te permitiría contar, sino que te podrías imaginar. Entonces aquí te puedes meter en la mente del artista, ¿no? Qué es lo que él sueña con cada cuadro, ¿no? La exposición permanecerá abierta al público hasta el 8 de marzo en el Museo de la Ciudad de México, ubicado en el Centro Histórico. Noticias 22, Omar Vera. Lunes de reporteros. Víctor Gaspar nos invita a reflexionar sobre la educación de manera particular en México. Bueno, el problema de la educación en México es cuestión de dinero, es cuestión de modelo educativo. ¿Qué es lo que hay que hacer para transformar la educación que ha sido centrada, Víctor, en un proceso en el cual el profesor ha sido el centro del universo y el que irradia los conocimientos a los niños, pero el mundo contemporáneo exige otra cosa? ¿Dónde estamos parados? Es difícil decirlo, buenas noches, es difícil decir en dónde estamos en educación porque es un proceso extremadamente complejo y
desde luego atañe a muchas aproximaciones, muchas concepciones. Tuvimos la oportunidad de acercarnos a dos de ellas. Una tiene que ver con el aprendizaje liberado y otro con los conceptos de inteligencias, una inteligencia de alguna manera salvaje, digamos guerrera, y otra inteligencia cooperativa. Desde luego también esto está traspasado por instituciones, por aproximaciones que atañen a lo político e incluso a lo democrático. Pero ¿qué te parece, Laura, si vamos a ver esta primera parte de un tema que verdaderamente se antoja complejo? Y esperemos que con ello el público nos acompañe a una reflexión en torno a lo que es la educación en este país. ¿Cuáles deberían ser los principios rectores de la educación en México para enfrentar el cambiante entorno? ¿Qué estado guarda la institución educativa y todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Se trata de incrementar el gasto en educación? El error que cometimos en América Latina, primero que llegamos muy tarde, es que en América Latina el educador, la educación primero nació como un privilegio, después nació como un servicio para los que quisieran, después se generó como una obligación y de los años 90 para acá como un derecho, pero nunca ha sido un factor estratégico. Entonces, la diferencia en un país protestante, Estados Unidos o Inglaterra, es que la educación es estratégica al proyecto de país. El especialista en políticas educativas, Santiago Rincón Gallardo, concibe un modelo educativo basado en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, fundados a su vez en la autonomía del alumno para gestionar la adquisición de sus propios conocimientos. Aprender es fundamentalmente una práctica de libertad y eso es algo que en las escuelas no sabemos fomentar muy bien. En las escuelas aprendemos a que nos enseñen, pero aprender a que te enseñen y aprender a aprender por tu cuenta son dos cosas muy distintas. Aprender a que te enseñen es aprender a estar sentado, callado, a escuchar lo que te dice el maestro, a repetir lo que el maestro te pide que repitas y hacer lo que el maestro te pide que hagas. Eso es lo que es aprender a que te enseñen y eso es lo que las escuelas históricamente han aprendido a hacer bastante bien. Pero más importante que eso es qué tanto nuestros estudiantes están saliendo de la escuela preparados para aprender por su cuenta. Y eso es algo que es una limitación muy importante, una falla hasta ahora de la escuela, no nada más la mexicana, sino en muchas partes del mundo. De nuevo, en los mejores casos, nuestros estudiantes aprenden a que les enseñemos, pero no aprenden a aprender por su cuenta. Por su parte, el filósofo colombiano Bernardo Toro plantea los retos no solo como un problema de presupuesto. El problema no es de dinero. Los sistemas educativos de nosotros en la mayoría tienen una gran capacidad de atender millones de niños. México es uno, ¿sí? ¿Dónde está el problema? El problema no está en la plata, el problema está en la gestión y en el modelo pedagógico. Con esta misma plata, con este mismo sistema, con estos mismos profesores, en un modelo de trabajo cooperativo en grupo usted puede lograr todo lo que he dicho. En ese sentido y de acuerdo al planteamiento de Santiago Rincón Gallardo, es la modificación del vínculo inmediato y humano entre enseñante y aprendiz el que es necesario modificar. Núcleo pedagógico es básicamente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Ahí es la unidad básica donde el aprendizaje sucede o no. Y es la unidad básica que ha sido más difícil de cambiar en las escuelas. A lo largo de más de 100 años, las escuelas continúan operando, lo que pasa en las aulas continúa siendo muy similar a lo que era hace más de 100 años, cuando surgieron los sistemas de educación obligatoria alrededor del mundo. Tenemos entonces que encontrar maneras de cambiar el núcleo pedagógico directamente, intencionalmente desde el inicio. Pero los modos de educación no están exentos de otros sistemas sociales y humanos. El modelo económico ha determinado la lógica de la educación y de la institución en diversas maneras. En mayor o menor grado, los estados modernos han entendido la educación como un proceso masivo y utilitarista, orientado a generar recurso humano para la producción. Bernardo Toro cuestiona ese mecanismo. Que nos estamos dando cuenta que la lógica con que hemos manejado la vida y el planeta, la lógica de acumulación, poder y éxito, pues nos está llevando a un punto muy delicado, en el sentido de que por un lado estamos poniendo en riesgo nuestra propia existencia y el bienestar de la especie humana, pero al mismo tiempo hemos logrado ciertos avances técnicos y tecnológicos y quizás de pensamiento que nos permiten pensar de que es posible un grado superior de humanización
terminar el hambre, la guerra, la exclusión. Ese modelo también ha afectado las concepciones como la de la inteligencia. El filósofo colombiano contrapone dos conceptos, el de inteligencia guerrera y el de inteligencia cooperativa. Nos hemos formado en el concepto de que la inteligencia es un bien privado para vencer a otros, para ser mejor que otros, para obtener privilegios que otros no pueden tener, ¿sí? Eso significa inteligencia depredadora, porque no es inteligencia que convoque, no es inteligencia que ayude, es una inteligencia que domina, ¿ya? Entonces inteligencia guerrera, de vencer. Esa inteligencia está muy propiciada por el sistema educativo, el alumno más inteligente, el de mayor cociente intelectual, ¿sí? Y entonces los colegios y los padres se centran en esos niños y los otros niños, que son el 99.9%, no entienden qué pasa. La inteligencia guerrera ha generado un sistema de exclusión emocional, espiritual y social altísimo. El futuro requiere cuidado y la única forma de desarrollar el cuidado es una inteligencia colaborativa, una inteligencia compasiva, ¿sí? Una inteligencia que entienda que la inteligencia es un bien social. Uno es inteligente para la sociedad, uno es inteligente para otros. Necesitamos generar relaciones ganar-ganar, en donde las personas, los individuos que se relacionan entre sí, encuentren esa posibilidad de yo gano, tú ganas, a favor de el mundo que tenemos y la mejora del mundo que tenemos. Si no cambiamos ese paradigma, y por supuesto la base tiene que estar en la educación, va a ser muy difícil que salgamos de este modelo neoliberal que efectivamente produce personas, o sea, prácticamente personas como máquinas que producen y que ni siquiera están conectadas con lo que realmente necesita un país. Todos hemos pasado por la escuela convencional, la escuela convencional ya es parte de nuestra segunda naturaleza, todos la reproducimos. Pero el poder de cambiar el núcleo pedagógico, el poder que viene de cambiar el núcleo pedagógico viene de que uno empieza a cambiar los mecanismos de relación humana entre adultos y jóvenes, entre los propios jóvenes, etcétera. Yo creo que ese es el cambio uno de los cambios más importantes que hay que generar. Hay muchos estudios que dicen, estamos educando a niños no sé para qué futuro, porque ni siquiera existen todavía esos empleos en los que estos niños que actualmente están estudiando se van a terminar empleando. Entonces, bueno, creo que tenemos que enfocarnos mucho en cambiar el paradigma, en buscar crear personas, desarrollar personas de manera integral, seres sensibles, empáticos, que entiendan lo que está pasando en el mundo y que se relacionen de una manera distinta en donde no se trate de tener éxito por encima de los otros, sino en poder tener estas relaciones en donde cada uno salga beneficiado. Noticias 22, Víctor Gaspar. Vaya, pues es un cambio de paradigma que no está nada fácil cuando son décadas, más de 100 años de tener esta idea de que es el éxito y soy yo el que voy a triunfar si es que lo logro y que la sociedad no cambia. Hay una transversalidad en este fenómeno que atañe desde luego directamente a la educación, pero también a los procesos económicos, a los procesos democráticos y a la generación también de lo que hemos llamado tejido social. Muchas veces concebimos ese tejido social como simplemente esta vinculación en espacios sociales, pero también el tejido social está sustentado en un tejido, digámoslo así, de conocimiento epistemológico que de alguna manera impulsa las capacidades que el individuo, cada uno de nosotros, formando este país y esta sociedad, tenemos. Permíteme, Laura, nada más comentarte, ¿no?, la anécdota de este reportaje en torno a la educación que fue tan extenso que, bueno, ahora tendremos la oportunidad de ofrecerles una segunda parte, pero esta vez en nuestras plataformas digitales y también ofrecerles toda las entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar a través de un podcast que estaremos pues tuiteando en algunos momentos a través de mi cuenta de Twitter, Laura. Bueno, no pues sé. ahí le estoy checando para dar Por favor. retweet a todo eso. Y desde luego pues que compartan leerlos. también las opiniones y las percepciones, porque desde luego la educación no es nada más una cuestión de política, también es una cuestión de compromiso que atañe directamente a los padres y a todos como sociedad. Creo que estamos viendo ahí tu cuenta. Ahí está la cuenta estaba. y ahí es donde Gaspar, pueden en unos minutos Víctor. encontrar los podcasts para que también uno de los
y de las intenciones que teníamos es poner en la mesa, tal vez no respuestas, pero sí preguntas y algunas luces que nos aportan estos expertos en educación que han dedicado muchísimo tiempo a investigar la situación particular de México, de cómo vivimos en las aulas. El país también se extiende en esas aulas y uno de ellos, fíjate que tuvimos la oportunidad de entrevistar, es precisamente Santiago Rincón Gallardo con esta cuestión de liberar el aprendizaje, nuestra mente, nuestra educación y nuestro potencial para liberarnos y realizarnos como seres humanos en sociedad, que es una parte importante de todo país que aspire desde luego a alcanzar los mejores estándares de vida, de educación y de humanidad. El bienestar en general. En esta segunda parte, tú también abordas el tema de la inclusión del arte, de la tecnología en la educación y te enfocas un poco más todavía de lo que se hizo en esta primera parte al tema de la libertad, porque la educación y la libertad parecía que son un oxímoron. O sea, la educación es tú haces esto, tú haces lo que te digo y este es un lugar de encierro en el que no hay libertad, sino la libertad de callarte y escuchar lo que va a decir el profesor, ¿no? Efectivamente, el señor Toro nos hablaba también del rol que ha jugado la escuela, a veces muy loable y otras jugando una cuestión de control social, incluso de adoctrinamiento, en mayor o menor medida en diversos regímenes, pero probablemente es el momento también, ya que hablabas de la tecnología, de aprovechar esta tecnología para circular no solamente la información, sino el conocimiento. Y hay que tener claro que la tecnología hoy en día, el Internet nos permite la circulación de mucha información, acceso a fuentes, pero está la otra parte que es el conocimiento real y vivo, que corresponde precisamente a esa vivacidad y esa realidad que es la de todo ser humano en toda sociedad. Es la que le da sentido cada ser humano a ese conocimiento, precisamente para trabajar en pos de esa sociedad y pues de los más altos valores, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues vamos a estar al pendiente de esto que vas a publicar y de verdad, qué temazo, ya nos abriste más preguntas que nada, pero yo creo que eso es lo importante, que todos tenemos que participar en esta reflexión. Hay mucho camino que construir y que reconstruir. Todavía para resarcir estos ¿Reaprender? Daños. Reaprender. Y aprender a aprender también. Híjole, qué aprender la libertad, aprender la democracia y aprenderla desde la escuela. Aprenderla desde las decisiones políticas, ¿no? También quiero ver a esos políticos que toman las decisiones que se hagan responsables de los espacios educativos que vayan mucho más allá de las escuelas privadas. México es uno de los países que tiene una cantidad enorme de escuelas privadas, le gana a Colombia, pero si nos vamos a ciertos países con un nivel de desarrollo mucho más equilibrado, no hay tantas escuelas privadas con relación a la escuela pública como la desproporción que tenemos en México y en Colombia, donde prácticamente casi no hay universidades públicas. Hay que entender que la educación es un factor de desarrollo que a veces lamentablemente hemos olvidado en este y en muchos otros países y es un sector que tenemos que de alguna manera desarrollar, tal vez paulatinamente porque finalmente es compleja toda esta transversalidad que hay que trabajar en términos de educación, una educación que todos de alguna manera recibimos también de la institución, pero que ahora es el momento también de replantearla, de reflexionarla, para de alguna manera darle un poco de certidumbre, al menos en el futuro inmediato. Así es. Muchas gracias, Víctor. Te leemos en digital con la segunda parte de este reportaje. Adelante. Y a ustedes los dejamos con música Billie Joe Armstrong. Así es, guitarrista y cantante principal de la banda Green Day. Cumple 48 años, fíjense, así son las bandas jóvenes, envejecen. Pero quizá los jóvenes ya no somos nosotros. Nos vemos mañana, muchas gracias.